En mi cumpleaños me dijeron, hoy no eres el importante, deja que tu hermana brille. Pero antes de irme, le apagué las velas a ella, me comí su pastel y le grité a todos que se lo metieran por el culo. Lo que pasó ese día no fue el resultado de un solo mal rato ni de una rabieta infantil como muchos quisieron pintarlo después. Fue una acumulación asquerosa de años enteros en los que me enseñaron, directa o indirectamente, que dentro de mi familia yo siempre iba a ser el fondo del tarro. Desde pequeña aprendí a sonreír en las fotos donde mi hermana Lila era el centro, a aplaudirle cada vez que respiraba, a fingir que no me dolía cuando le regalaban a ella lo que yo había pedido. Y a aceptar sin chistar que su brillo natural era algo que todas debíamos admirar como si fuera la estatua de la libertad. Pero lo que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé, fue que incluso el día en que yo cumplía años iban a tener la desvergüenza de volverla protagonista, como si yo solo existiera de relleno, como si respirar, caminar y existir fuera un favor que me estaban haciendo por aguantarme en esa casa. Ese día, el 12 de junio, cumplía 22. Había trabajado semanas enteras doblando turnos en el restaurante donde estaba contratada medio tiempo mientras terminaba unos cursos técnicos, y todo lo que quería era tener una noche tranquila en casa de mis papás. Comer pizza con los pocos familiares cercanos que aún me dirigían la palabra y apagar un puto pastel sin tener que pelear por una silla o rogar por atención. No pedía mariachis, ni globos, ni un salón de fiestas, ni siquiera una felicitación grandiosa. Solo quería, por una maldita vez, que mi cumpleaños fuera eso, mi cumpleaños, no otra excusa para ensalzar a Lila. Pero ni siquiera esa petición mínima y básica fue respetada. Desde que entré a la casa, supe que algo estaba raro. No era solo que Lila estuviera arreglada como si fuera a una sesión de fotos en lugar de una cena familiar, era el tono condescendiente con el que mi madre me saludó. El gesto incómodo de mi padre cuando me vio entrar con el pastel que yo misma había comprado con mi propio dinero. Y la forma en la que las decoraciones que había encargado con tiempo ya habían sido cubiertas por cintas rosadas con el nombre de Lila escrito en purpurina. Ni siquiera habían esperado a que llegara para hacer el cambio. Cuando pregunté qué estaba pasando, mi madre, con la voz más plana del mundo y sin dejar de revisar unas flores que estaban arreglando sobre la mesa principal, dijo sin siquiera mirarme. Tu hermana acaba de ganar el certamen regional de oratoria y estamos muy orgullosos, así que quisimos aprovechar para celebrarlo con todos. Hoy no eres la importante, deja que tu hermana brille. Me tragué esa frase como si fuera un vaso de clavos oxidados. No dije nada. No hice ninguna escena. Me limité a asentir, dejé el pastel en la cocina, saludé a los demás y me senté en la esquina más alejada del comedor mientras los invitados llegaban uno por uno cargados de regalos para Lila. Ninguno llevaba nada para mí. Nadie me preguntó por mi día, por mis estudios, por mi trabajo. Nada. La única que me dedicó una sonrisa sincera fue mi prima Mariela, pero incluso ella, después de una hora, terminó atrapada en el remolino de adulación que giraba alrededor de mi hermana como si fuera la Virgen María bajando del cielo. La gota que me rebosó el vaso, sin embargo, fue cuando sacaron otro pastel. Uno que no era el mío. Uno que tenía el rostro de Lila impreso en el glaseado, con una corona de fondant sobre la cabeza. Todos aplaudieron como si estuvieran viendo fuegos artificiales. El tuyo lo usamos después para las fotos, soltó alguien sin que pudiera ver quién. Yo solo sentí que se me comprimía el pecho. Como si todas esas veces en las que fui la sombra silenciosa de esa familia me estuvieran empujando por dentro, reclamando, gritando. No sé bien cómo me levanté, pero lo hice. Caminé hasta la mesa mientras todos empezaban a cantar Happy Birthday con su nombre. Me metí entre los globos y las serpentinas, la miré a los ojos, soplé las velas antes de que ella abriera la boca, agarré un puño de su pastel y me lo metí en la boca. No fue elegante, ni dramático. Fue crudo, grotesco, honesto. Masticando el glaseado mientras tragaba mi frustración. Después, mientras todos me miraban con la boca abierta, escupí las palabras que me habían estado quemando el alma por años. ¿Quieren que brille? Pues métense este puto pastel por el culo. Y me fui. Dejé la crema embarrada en la puerta, dejé el pastel que yo había comprado en la nevera,
dejé las felicitaciones fingidas y las sonrisas hipócritas sobre la mesa. Me fui sin llorar, sin gritar, sin romper nada más que la farsa que habían construido por años. Y aunque en ese momento pensé que sería el final, no sabía que apenas estaba empezando. Porque hay venganzas que no se planean con frío, se cocinan con rabia. Y la mía apenas se estaba encendiendo. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 días antes de que alguien en esa casa rompiera el silencio. Fue mi madre, como no, la que inauguró el drama con un mensaje pasivo-agresivo en el grupo familiar que decía, sin dirigirse a mí directamente, que cuando una persona se deja dominar por la envidia, arruina hasta los momentos más puros. Lo firmó con un emoji de corazón roto, como si ella fuera la víctima del episodio, como si de verdad creyera que el dolor que cargaba yo desde años atrás se resumía en un arranque de celos adolescente por un puto pastel. No respondí. No porque me faltaran ganas, sino porque ya sabía que, hiciera lo que hiciera, siempre iban a torcer la historia a su favor. Esa familia tenía talento para construirse una narrativa donde ellos eran los buenos, incluso si eso significaba dejarme a mí como la loca, la inestable. La hija ingrata que no supo controlar sus impulsos y arruinó el día más feliz de su hermana. Pero claro, no se detuvieron ahí. En menos de una hora, Lila subió un video a TikTok donde, entre lágrimas perfectamente medidas y fondo de música suave, contaba que había sido humillada por alguien que se suponía debía apoyarla. Mostraba imágenes del pastel aplastado, del vestido manchado por el glaseado que me había llevado en la mano cuando salí furiosa, y dejaba entrever que todo lo que quería era sentirse amada por su familia entera. La manera en que manipuló la historia fue casi admirable. Se presentó como la víctima perfecta, joven, exitosa, incomprendida por una hermana mayor que estaba atrapada en su propia frustración. No mencionó que ese día era mi cumpleaños. No dijo que ese pastel lo había traído yo. No habló de la frase repugnante que mi madre me escupió en la cara como si fuera lo más natural del mundo. Y por supuesto, no se atrevió a mencionar que ella misma había conspirado desde antes para transformar mi día en otro altar a su ego. Los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de desconocidos, adolescentes que no saben ni qué hacer con su propio enojo, me llamaron psicópata, desequilibrada, incluso enferma. Algunos se rieron del video, otros le decían que se merecía una hermana mejor. Me etiquetaron en cada publicación, me llegaron mensajes privados insultándome, algunos incluso diciéndome que me matara si tanto me dolía no ser especial. Me sorprendió lo rápido que la gente se traga una historia mal contada si está bien empaquetada con llanto y colores pastel. Esa misma noche, me encerré en el cuarto de Sabrina, la única persona que me ofreció refugio sin necesidad de preguntarme nada. Me dejó su sofá, una cobija gruesa y una pizza que no supo a nada, pero al menos me hizo recordar que existía gente que no se alimentaba de mi dolor. Sabrina, que me conoce desde que teníamos 14, no necesitó que le explicara nada. Me miró, me pasó una cerveza y dijo: ¿vas a seguir dejando que te pisoteen o vas a hacer algo al respecto? Y ahí fue donde empezó el cambio. No una venganza impulsiva, no un ataque sin sentido, sino algo más profundo. Decidí que si iban a contar una historia falsa sobre mí, entonces yo iba a contar la verdadera, pero lo haría con pruebas, con datos, con mierda real. Porque si algo había aprendido de vivir entre esa gente era que todo lo que no queda escrito, documentado o firmado, lo niegan después con una cara tan limpia que hasta uno mismo duda. Así que busqué entre mis correos, mis estados de cuenta, mis registros bancarios. Porque sí, esa familia que tanto se llena la boca hablando de valores y unión había hecho algo que todavía no había contado a nadie, un año antes, cuando empecé a estudiar diseño automotriz en la comunidad college. Había logrado reunir casi $20,000 trabajando como camarera, vendiendo por fuera algunos dibujos técnicos, incluso haciendo entregas en Uber Eats los fines de semana. Todo ese dinero, que había guardado en una cuenta conjunta con mi madre porque era más seguro, desapareció en un solo movimiento. Cuando la confronté, me dijo que lo había utilizado para pagar una oportunidad única para Lila, una coach profesional, 2 viajes para competencias, sesiones de estética. La preparación completa para el certamen regional que terminó ganando. Lo dijo como si fuera normal.
Como si fuera lógico usar el dinero que yo había generado para alimentar la carrera de otra persona. Cuando le grité que ese dinero era mío, mi padre metió su gran voz autoritaria para decir, la familia comparte todo, y Lila es la que está más cerca de lograr algo grande. Deberías estar orgullosa. Me dejaron sin nada. Y por miedo, por ese trauma de años en el que aprendí a callar para no parecer conflictiva, nunca los denuncié ni los expuse. Hasta ese momento. Esa noche, agarré mi teléfono, tomé capturas de todos los movimientos bancarios, redacté una publicación en Facebook con nombres, fechas, cifras exactas. Subí también la carta que me había mandado el banco cuando solicité los fondos y vi que se habían transferido sin mi autorización. Mostré cómo el depósito se hizo a una cuenta a nombre de mi madre. Y como 3 días después esa misma cuenta transfirió exactamente la misma cantidad a la tarjeta de crédito de papá que terminó pagándole el viaje a Lila a Nueva York para la semifinal del maldito certamen. Todo con pruebas. Sin insultos, sin gritos. Solo la verdad escrita con números y pantallazos. La publicación se empezó a mover entre conocidos, luego entre excompañeros de la escuela. Algunos me escribieron por privado para decirme que siempre habían notado que mi familia tenía favoritismos raros, otros simplemente me ofrecieron apoyo o contaron sus propias historias de hermanos favoritos. Mi madre, en su santa hipocresía, trató de contrarrestarlo publicando una foto vieja donde aparecemos abrazadas, con un texto que decía los errores no se solucionan destruyendo a quienes te aman, sino hablando desde el corazón. Pero ya nadie le creía. Porque esa imagen se caía sola cuando la ponías al lado del extracto bancario y la carta firmada por el director del certamen agradeciendo su donación privada. Yo no quería volverme viral. No quería ni siquiera el escándalo. Solo quería que dejaran de tratarme como si fuera invisible, como si no doliera que me pasaran por encima una y otra vez. Pero ya no era momento de explicaciones. Era momento de quitarles las máscaras una por una. Porque si me iban a señalar como la desquiciada, entonces iban a tener que ver todo lo que me empujó a estallar. Cada maldito centavo, cada frase humillante, cada año que pasé haciendo fila en mi propia casa para que alguien me viera. A partir de ahí, lo que empezó como una escena incómoda en una cena familiar se convirtió en una batalla abierta. Y yo no tenía miedo. Porque cuando ya no te queda nada que perder, todo lo que haces pesa más. Y esta vez, pensaba usar cada gramo. Actualización 2. Pasó casi un mes antes de que algo realmente se moviera desde su lado, porque después de esa primera explosión pública, mi familia decidió adoptar la estrategia más vieja del mundo, ignorarme. Hacer como si todo lo que yo había expuesto fuera parte de una crisis emocional y esperar que la gente se olvidara. Pero lo que no entendieron fue que ya no era una adolescente sola y sin recursos llorando por atención. Esta vez yo tenía pruebas, tenía rabia y tenía tiempo. Y además, tenía a Sabrina, que no solo era mi mejor amiga sino también una experta autodidacta en sacarle mierda a cualquiera con acceso a Internet. Fue ella quien, entre papas fritas frías y tragos de soda barata en su sala, me dijo que buscara si Lila había metido algo sospechoso en sus aplicaciones universitarias. Porque esa familia era capaz de falsear hasta un diploma con tal de que el mundo creyera que su hija menor era la próxima Michelle Obama. No le di mucha importancia al principio, hasta que recordé algo que Lila misma había soltado una noche hace unos meses, medio borracha en una cena familiar. Que estaba escribiendo un ensayo hermoso sobre cómo había superado obstáculos y traiciones internas gracias a su determinación y su amor por la excelencia. Lo dijo mirando directamente hacia mí, con una sonrisita de esas que te perforan el pecho. En ese momento no entendía que venía esa mierda, pero ahora todo encajaba. Así que entramos al portal de admisiones de NYU, no con acceso interno, por supuesto, pero revisando foros. Grupos de estudiantes y hasta sacando capturas de TikToks donde Lila mostraba que ya había mandado su aplicación, y en uno de ellos decía de forma explícita, me sentí muy orgullosa de mi ensayo personal. Creo que fue lo que realmente me hizo destacar. Lo decía como si hubiera escrito la Biblia. Sabrina, curiosa como siempre, me preguntó si yo tenía alguna idea de qué decía ese texto. Le dije que no, pero que si lo había mencionado tantas veces, seguro lo había dejado colgado en algún lado,
porque Lila no aguantaba tener logros y no presumirlos. Después de una búsqueda rápida en su blog personal, que, por cierto, tenía como 10 visitas totales, encontramos el ensayo. Y ahí fue donde las cosas se pusieron sabrosas. El texto era una mezcla entre cliché y autoayuda de revista barata. Se titulaba La luz interna, cómo superé la oscuridad en casa para alcanzar mi voz, y básicamente contaba una historia donde ella se presentaba como una víctima de una familia disfuncional, en la que una hermana mayor abusiva y narcisista le había hecho la vida imposible. Era una versión alterada de nuestra historia, una donde yo era una especie de bully emocional que la había hecho sentir insegura toda su vida, y donde gracias a su fortaleza y al apoyo de sus padres, había logrado construir una identidad fuerte. Lo más descarado no fue la mentira en sí, sino que palabra por palabra, párrafo por párrafo. El ensayo había sido copiado de un blog argentino de motivación personal escrito por una mujer que nunca en su vida pisó Estados Unidos. Sabrina puso el texto original en un detector de plagio y el porcentaje fue del 92%. No había duda. Lila había robado el ensayo, lo había traducido con ligeras modificaciones y lo había mandado como suyo a NYU. Lo que hicimos a continuación fue lo único que podía hacerse: redactamos un correo anónimo, bien estructurado, con todos los enlaces comparativos, los pantallazos del texto original, los de su blog donde presumía que había usado ese ensayo, y la evidencia técnica del detector de plagio. Lo mandamos directamente al comité de admisiones de NYU. No usamos nombres, no incluimos nada personal. Solo dejamos que los hechos hablaran por sí solos. La respuesta, por obvias razones, no llegó a nosotras. Pero un par de semanas después, mi madre publicó otro de sus sermones sentimentaloides en Facebook, diciendo que estaban devastados por una injusticia administrativa que le había cerrado las puertas a una joven promesa solo por un malentendido técnico, y que Dios habría en su tiempo devolverles lo que les habían quitado. Fue ahí cuando supe que había funcionado. Después me enteré, por una excompañera de Lila que todavía me tenía cariño, que la universidad le revocó la carta de preaceptación y la eliminó de su base de datos por haber incumplido los estándares de integridad académica. En otras palabras, la dejaron vetada. No para siempre, pero sí por lo menos por los próximos años, lo que en su mundo perfecto de selfies, premios escolares y fotos con diplomas, equivalía a la muerte social. Lila desapareció de redes por casi 2 semanas, y cuando volvió, subió un video sin maquillaje, llorando de nuevo, diciendo que a veces el universo te pone obstáculos que no entiendes, pero que ella iba a resurgir con más fuerza. Lo que no dijo fue que ya nadie le ofrecía becas, que ninguna universidad de peso la estaba tomando en serio, y que había tenido que aceptar un cupo en una escuela comunitaria donde le tocaba pagar casi todo de su bolsillo. Porque mis padres, que ya habían malgastado hasta el último centavo en su preparación para concursos, no tenían con qué cubrirle ni el primer semestre. Mi madre, en su desesperación, empezó a tirar indirectas públicas en el grupo familiar, diciendo que en momentos difíciles, las familias verdaderas se apoyan sin necesidad de recordar viejos rencores y que hay quienes gozan con el dolor ajeno porque no saben lo que es el éxito propio. Mi padre fue más directo y me llamó por teléfono, algo que no hacía desde Navidad del año anterior. No para pedirme disculpas, por supuesto, sino para preguntarme si podía ayudarles de forma temporal a cubrir los gastos de matrícula de Lila, porque sabemos que tú ahora estás trabajando y tienes ingresos estables. La cara dura le alcanzó para eso y más. Le respondí con una frase que me salió sin pensar, pero que sonó perfecta: mi éxito me lo gané sin robarle nada a nadie. Aprendan a hacer lo mismo. Y colgué. No volví a hablarles. Pero supe que todo eso era apenas el inicio. Lo que habían construido alrededor de Lila se estaba desmoronando. Esa imagen perfecta de hija modelo, de futura líder, de estrella brillante, ya tenía manchas. Y lo mejor es que ni siquiera necesitaba mentir para exponerlas. Solo tenía que dejarlas vivir sus propias consecuencias. Yo, mientras tanto, seguía ahorrando. Cada día era más claro que no se trataba solo de desquitarme, sino de cortar el cordón que me había mantenido atada a una familia que solo me quería como escalón.
Y en ese proceso, también estaba encontrando algo que creí que no tenía: poder. Poder de decir que no, poder de irme, poder de hundir a quien me hundió sin tocarle un solo pelo. Porque a veces el verdadero castigo no es gritarle a alguien en la cara. Es demostrarle, con hechos, que ya no te necesita. Y que puede caerse sola. Actualización 3. Habían pasado ya 6 meses desde aquella noche en la que le escupía a todo el mundo su hipocresía envuelta en crema batida, y aunque muchas cosas seguían doliendo. Porque no voy a fingir que después de hacerles frente todo se volvió color de rosa, también había empezado a construir algo que nunca antes había tenido: una vida completamente mía. Alejada del control emocional y financiero de mi familia, sin tener que fingir gratitud por migajas disfrazadas de favores. Vivir en el sofá de Sabrina no era precisamente un lujo, pero me devolvió algo mucho más valioso que un colchón cómodo: la sensación de que existía un lugar donde no tenía que competir, callar o justificarme para que me vieran. Al principio, cada día era un ejercicio de contención. Despertar y no revisar el celular esperando alguna disculpa falsa, ir a trabajar sin pensar en cómo ellos estarían retorciendo la historia. Comer sin recordar cada cena familiar donde me hacían sentir que ocupaba un asiento prestado. Pero eventualmente, empecé a respirar más libre. Y eso me dio espacio para pensar qué quería realmente hacer con mi vida, no por ellos, no para demostrar nada, sino por mí. Fue entonces cuando pasó algo que cambió todo. Un cliente habitual del restaurante donde trabajaba, un señor de unos 50 largos, pelo completamente canoso, siempre oliendo a aceite de motor, me vio llorando una noche mientras limpiaba la máquina de café. Yo no quería hablar, pero él se sentó en la barra y, con la paciencia de quien ya ha vivido muchas vidas, me preguntó si sabía cambiar una llanta. Le dije que claro, que había aprendido sola viendo videos cuando tenía 16 y que había arreglado más de una bicicleta pinchada con cinta y alambre. El tipo sonrió, me pasó una servilleta con un número y me dijo: mi taller necesita a alguien que no tenga miedo a ensuciarse las manos. Si tienes ganas, ven el lunes y hablamos. No lo pensé 2 veces. Fui. Y ese lunes empecé mi primera semana de prueba en el taller más caótico y jodidamente honesto que había visto en mi vida. Era un lugar sin filtros, grasa por todas partes, música a todo volumen, hombres que no sabían ni deletrear respeto, pero que poco a poco fueron viendo que yo no estaba ahí para que me cargaran las llaves, sino para partirme el lomo trabajando igual que ellos. Aprendí rápido. Muy rápido. No porque fuera un genio, sino porque por primera vez sentía que ese esfuerzo iba directo a mí, a construir algo que no podían quitarme, ni desviar hacia otra persona con más rímel o dientes más blancos. Con el dinero que empecé a ganar, seguía ahorrando. No gastaba en casi nada, me movía en bus, compartía comidas con Sabrina, usaba la misma ropa de siempre. Mi meta era clara: quería tener algo propio. Algo tangible. Fue así como encontré, casi de casualidad, el anuncio de un Mustang del 98, rojo oscuro, abandonado en un depósito a las afueras de la ciudad. Estaba hecho mierda, pero el tipo que lo vendía solo pedía 1,700 por él. Lo compré sin pensarlo. Me lo llevé al taller y empecé a trabajar en él en mis ratos libres. Le quité el óxido con esponjas hasta dejarme los dedos, reconstruí la suspensión trasera con ayuda de uno de los mecánicos viejos que le tenía cariño a los clásicos, y después de meses de inversión en piezas recicladas, lo encendí por primera vez una tarde lluviosa en la que todo parecía estar en pausa. Ese motor rugió como si estuviera gritando conmigo. Cuando estuvo listo, lo primero que hice fue manejar hasta la cafetería donde Lila había empezado a trabajar como barista. Lo supe porque una ex compañera mía me mandó una historia de Instagram donde ella aparecía con el uniforme y el logo de la cadena. No era burla, ni siquiera sarcasmo. Era pura coincidencia, pero una que no iba a desperdiciar. Me estacioné justo frente a la ventana principal, bajé con mis botas llenas de grasa, el overol medio abierto, y pedí un latte doble. La mirada de Lila cuando me reconoció fue algo que no se me va a olvidar nunca. No fue miedo, fue algo peor, fue incomodidad. Como si verme ahí, frente a ella, con mi ropa de trabajo sucio y mi carro viejo reluciente, fuera algo que no podía procesar.
No encajaba en su mundo, no cuadraba con la historia que le había vendido a todos. Me dio el café con una mano temblorosa y yo, sonriendo como si fuera la cosa más normal del mundo, saqué un rollo de monedas grasientas y le dije quédate con el cambio, para que brilles. No esperé respuesta. Me di la vuelta, subí al Mustang, encendí la radio y me fui con el motor rugiendo lo más fuerte que pude sin romper la transmisión. La venganza, esa vez, no fue un escándalo. Fue algo más sutil. Fue aparecer donde menos lo esperaba, luciendo todo lo que había construido con mis propias manos, mientras ella limpiaba mesas por el salario mínimo en un lugar donde nadie la llamaba reina. Y lo mejor es que no tuve que decirle nada más. Solo con estar ahí bastó. Las cosas empezaban a equilibrarse. No porque yo quisiera verlas caer, sino porque por primera vez, estaba subiendo sin que nadie me cortara las alas a mitad del vuelo. Y eso, en una familia como la mía, era más imperdonable que cualquier pastel destrozado. Actualización 4. Un año exacto después de aquella noche en la que apagué las velas antes de que mi hermana siquiera pudiera juntar aire para pedir su deseo, mi madre me llamó por primera vez sin rodeos. No mandó un mensaje pasivo en el grupo, no me etiquetó en una publicación cursi, no usó intermediarios. Me llamó directo. Cuando vi su nombre en la pantalla, por un segundo me imaginé que, tal vez, después de todo ese tiempo, después de haber sido expuestos públicamente, después de haber perdido más de lo que jamás quisieron admitir, finalmente iba a escuchar una disculpa. Pero no. En cuanto contesté, lo primero que salió de su boca fue una frase seca, con ese tono de falsa autoridad que usaba cada vez que necesitaba algo de mí. Tu hermana tiene que volver a clases este semestre y no conseguimos quien le preste para cubrir el pago, ¿puedes ayudarnos con un préstamo a tu nombre? Ese fue el momento exacto en el que supe que no habían aprendido ni mierda. Que después de toda la humillación pública, después del rechazo universitario por plagio, después de que medio vecindario leyó los movimientos bancarios con los que me robaron, todavía creían que podían seguir viéndome como la hija de repuesto, como la que no brilla pero que sirve para limpiar los pisos por donde camina la estrella de la casa. No les importó que yo estuviera trabajando 16 horas al día para sacar adelante un proyecto propio, que me partiera el lomo cada semana para no deberle nada a nadie. Que estuviera reconstruyendo mi vida sin la ayuda de un solo centavo de ellos. Lo único que les importaba era mantener la mentira. Mantener la fachada de que Lila era la que sí tenía futuro mientras yo era solo un escalón funcional. No respondí en el momento. Colgué sin decir palabra y me senté en el taller, entre aceite, repuestos y una caja de herramientas vieja que todavía tenía mi nombre escrito con marcador cuando empecé ahí como ayudante. Respiré hondo y me pregunté qué demonios me había hecho pensar, aunque fuera por un segundo, que en algún momento iban a cambiar. Esa llamada no fue un acto de reconciliación, fue una transacción disfrazada de oportunidad para redención. Querían que les limpiara el cagadero. Otra vez. Esa noche volví a casa, abrí el grupo familiar y escribí lo que por años me había tragado. No insultos, no gritos. Solo la verdad. Les dije que ya no formaba parte de esa dinámica enfermiza. Que si lo único que sabían de mí era lo que podía aportar económicamente, entonces podían ir a buscar ayuda en donde metieron mi fondo universitario, porque de mí no iban a sacar un solo centavo más. Que Lila podía trabajar como todos los demás. Que no era mi problema si la realeza no sabía lidiar con la vida real. Y que, a partir de ese momento, quedaban oficialmente bloqueados. No por rencor, sino por salud mental. Les deseé suerte. Cero sarcasmo. Cero reconciliación falsa. Solo una despedida directa y sin retorno. Me fui a dormir con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, como si hubiera corrido 10 kilómetros. No fue fácil. Parte de mí todavía cargaba con la culpa aprendida, esa que te siembran desde niña para que sientas que decir que no te convierte en mala hija, mala hermana, mala persona. Pero en la mañana, cuando desperté y vi la notificación de mi banco, supe que estaba haciendo lo correcto. Porque esa mañana se confirmó el depósito de mi primer gran contrato, una empresa local de transporte firmó conmigo para que hiciera el mantenimiento completo de su flota por los próximos 6 meses. Casi $30,000.
Un trabajo que yo había conseguido sin padrinos, sin concursos, sin mentiras. Solo con mi nombre, mi esfuerzo y un historial impecable. Fue ahí cuando decidí que ya no iba a seguir mirando hacia atrás. Ni siquiera para asegurarme de que se estaban hundiendo como merecían. Quería avanzar. Pero la vida tiene su propio sentido del humor. Y cuando las piezas empiezan a caer, no siempre puedes evitar enterarte. Me llamó Mariela, mi prima, esa misma tarde. Me dijo que había estado en casa de mis padres porque su papá tenía una deuda con el de ellos y había ido a mediar. Me contó que la casa estaba prácticamente vacía. Que se sentía como entrar a una versión marchita de lo que alguna vez fue su reino. Que vendieron el segundo auto, que empezaron a rentar una habitación a estudiantes extranjeros, y que el único tema de conversación era cómo el error de cálculo con Lila les había costado todo. Lo que más me impactó no fue eso, sino lo que me dijo después. Que mi padre, en medio de una conversación tensa, soltó la frase más asquerosa que podía decir: nos equivocamos. Pensamos que la que iba a salir adelante era Lila. Pero parece que la otra tuvo más hambre. Como si mi éxito fuera una sorpresa biológica, una rareza, un accidente. Como si aún tuvieran el derecho de analizarme como si les perteneciera. Mariela lloró. Me pidió que considerara hablar con ellos. Me dijo que mi madre había envejecido 20 años en 12 meses. Que Lila apenas se levantaba de la cama. Que la familia estaba rota. Y yo le respondí con lo único que podía decirle desde un lugar de verdad: yo no rompí nada. Solo dejé de sostener lo que nunca me sostuvo a mí. Y aunque fue duro, esa noche dormí tranquila. Porque entendí que parte de sanar no es solo vengarse, no es verlos pagar, no es ni siquiera hacer justicia. A veces sanar es cortar, dejar ir, cerrar la puerta sin mirar por la rendija. Y en mi caso, cada vez que cerraba una puerta, ganaba espacio para abrir otra. Y lo que venía después todavía no lo sabía, pero por fin tenía claro que no me iba a encontrar esperándolos. Porque ellos decidieron el bando desde el momento en que me dijeron que ese día no era mío. Y ahora, por fin, el escenario era solo para mí. Actualización final. 2 años completos habían pasado desde aquella noche en que me paré frente al pastel de mi hermana y, con un puñado de glaseado entre los dedos y una furia acumulada de toda una vida, mandé a todos al carajo con una frase que todavía hoy, de vez en cuando, me repiten como chiste en el taller. Nadie que me haya visto ese día se habría imaginado que la loca de la familia iba a terminar teniendo su propio negocio. Porque eso fue lo que pasó. A finales del segundo año, el dueño del taller donde empecé como aprendiz decidió retirarse por motivos de salud. Era un hombre gruñón, difícil de tratar, pero de esos que reconocen la lealtad y el trabajo honesto cuando lo ven. Me llamó una tarde, sin mucha ceremonia, y me dijo: no tengo hijos, y los que tuve no valen un carajo. Si tienes las agallas para quedarte con esto, te lo dejo a plazos. Nada de bancos. Me pagas con trabajo y resultados. Así, sin más, se volvió mío. Firmamos el contrato en una cafetería de mala muerte, con las manos manchadas de grasa y olor a gasolina. Lloré esa noche, pero no de tristeza ni de rabia. Lloré porque por primera vez algo en mi vida tenía mi nombre al frente y no el de otra persona. El taller, viejo, con piso de cemento cuarteado y una máquina de café que sonaba como si fuera a explotar, se convirtió en mi refugio, en mi templo, en mi trinchera. Contraté a 2 chicos jóvenes, hijos de migrantes, que querían aprender pero que todos rechazaban por no tener experiencia. Les dije lo mismo que me habría gustado escuchar a mí cuando empecé: aquí no me interesa tu apellido, solo tu ética. En 6 meses ya teníamos una lista de espera para citas, y las reseñas en Google eran tan buenas que hasta recibimos una mención en un blog local de negocios emergentes. Nada era lujoso, pero todo era mío. Mientras tanto, la familia que un día me dio la espalda estaba, según supe por terceros, en caída libre. Mis padres habían tenido que vender la casa en la que crecimos y mudarse a un apartamento pequeño en un complejo viejo de Newark. Lila, que antes se paseaba por redes como si fuera la protagonista de un comercial de champú, ahora trabajaba por turnos en una tienda de cosméticos en el mall,
escondiéndose cada vez que veía a alguien que pudiera reconocerla. Lo sé porque una clienta mía la vio ahí y me lo contó, sin saber del todo nuestra historia. Dijo que la chica del mostrador parecía otra, que no tenía esa energía de niña perfecta que todos recordaban. Y yo pensé que tal vez por fin se estaba viendo en el espejo sin el filtro de mamá. Pero la joya de la corona llegó el día que menos esperaba. Fue el cumpleaños número 21 de Lila. Y aunque todo el mundo ya sabía que los tiempos de gloria de mi hermana habían quedado atrás, mis padres, en su desesperación por reconstruir esa fantasía rota, decidieron que merecía una gran fiesta. Como si eso pudiera devolverle la dignidad que nunca aprendió a sostener por sí sola. Intentaron organizar un evento pequeño en un salón alquilado en Jersey, con decoración dorada, velas falsas y un DJ barato que aceptaba pagos en efectivo y cervezas. Me llegó la invitación por correo físico, escrita con esas palabras huecas que usan para fingir que hay paz. Queremos celebrar los logros, el crecimiento y el futuro brillante de nuestra querida Lila. Esperamos contar contigo en este día tan especial, con amor, tus padres. No me reí. Tampoco me enojé. Simplemente me puse a pensar cómo responder. Porque ya no era la adolescente furiosa que necesitaba gritar para que la escucharan. Ahora tenía algo mucho más peligroso, tenía estabilidad, tenía independencia, y sobre todo, tenía memoria. Y decidí usarla. Fui a la panadería donde alguna vez compré mi pastel de cumpleaños y pedí una réplica exacta del pastel de Lila de aquel año. El de su certamen. Con su cara impresa, la corona de fondant y esa sonrisa fingida. Pero esta vez, le pedí al repostero que hiciera un detalle especial, que el interior estuviera relleno de confeti, no de crema. Lo mandé a su casa como regalo sorpresa el mismo día de su fiesta. Adentro incluí una nota que decía, sigue soplando. Tal vez algún día enciendas algo que no puedas apagar. La fiesta se canceló horas después. Lo supe porque Mariela me escribió indignada, diciéndome que había sido cruel, que ya había hecho suficiente daño. Le respondí que lo único que había hecho fue enviar un pastel. Que si eso bastó para derrumbar la fantasía, entonces el problema no era el pastel. Era todo lo que habían construido encima. Y le recordé que, si querían celebraciones sin sobresaltos, no deberían haber empezado por apagarme a mí primero. Unos días después, mi padre me mandó un correo. No tenía asunto. Ni un saludo. Solo 2 líneas, te extrañamos. Perdón por todo. Lo leí mientras terminaba de ajustar la transmisión de una SUV vieja que llevaba horas en el elevador. No lo respondí. No porque quisiera seguir alimentando la guerra, sino porque ya no necesitaba ganarla. Ya estaba del otro lado. Mi madre, hasta donde supe, todavía culpa al universo, al karma, a los demás. Nunca a sí misma. Y eso está bien. Hay personas que necesitan vivir dentro de su mentira para sobrevivir. Yo no. Yo aprendí a sobrevivir afuera, sin disfraces, sin aplausos, sin guiones. Y esa es la única victoria que necesitaba. Hoy, si alguien me pregunta qué pasó con mi familia, respondo que no lo sé. Porque realmente, ya no forman parte de mi historia. Son solo el prólogo que me empujó a escribir mis propias páginas. Y si algún día alguien vuelve a decirme que deje que otros brillen, les voy a contestar con la calma de quien ya no necesita gritar, que se vayan a la mierda, y que limpien el piso con las velas que me apagaron. Yo ya no celebro con ellos. Yo celebro sola. Y me sabe muchísimo mejor.